Hechos, capítulo número 25, versículos 13 al 22. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusador tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Pido que me uses al predicarla, exponerla y aplicarla a nuestras vidas. Pido que nos libres del mal, del maligno, de Satanás, de demonios, de enfermedades, de planes malvados, de gente mala, aún de nuestro propio pecado. Que vivamos vidas que te agraden, que tu Espíritu Santo hable a cada persona aquí presente, a aquellos que escucharán y mirarán esta predicación en el futuro. Y pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La iglesia no es un circo. Hay personas que vienen a la iglesia para mirar algún show, algún espectáculo, algo que van a hacer como si fuese un circo. La iglesia no es un concierto, y menos un concierto de rock and roll. La iglesia no es un lugar donde uno va a entretenerse. Miramos en este pasaje, después de que hicieron este juicio donde miraron lo que los fariseos y los judíos estaban acusando a Pablo, y mirando a Pablo después de años de estar encarcelado, por lo menos 2 años de estar encarcelado, él tuvo que apelar al César para ser librado de ser llevado a Jerusalén y que en el camino de regreso a Jerusalén lo matasen. Y entonces ahora que viene el rey a felicitar a Festo por su posición como gobernador, que también era el que juzgaba como juez, puesto que Roma estaba sobre Israel en aquel tiempo. Dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Para
hacer una amistad para ellos conocerse un poco mejor, para introducirse. Y sabes que hay veces que no tendrás una amistad con personas si no tienes un cierto grado en un trabajo, una posición en algún trabajo, alguna posición en el gobierno político. Quizá conozcas al patrón, al dueño de la compañía nada más de vista o de lejos, pero lo más probable es que si no eres uno de los que están bajo él como líder o como el que está como administrador de esa empresa o como supervisor, quizá no sea muy común que pases tiempo con él o con ella si fuese ella una mujer la dueña del negocio. En cambio, si te ponen como supervisor o como una persona, quizá los contadores y los administradores de la empresa ya tienen una relación, una comunión más cercana con ellos. Pero no solamente sucede eso en el trabajo secular, aún en la política sucede. Una persona no va a tener acceso al presidente o al gobernador si no está en una posición donde la comunión es necesaria. Y entonces este rey era necesario que tuviese una comunión con este gobernador y fueron a platicar. Pero a veces sucede eso también entre iglesias y a veces sucede eso entre pastores en diferentes iglesias. Conozco de un pastor que pastoreó una iglesia relativamente pequeña en California. El departamento hispano era mucho más grande que lo que era la iglesia, el número de los miembros de la iglesia americana. Y algunas personas, algunos pastores, que especialmente los del área, pues conocen y conocían a ese pastor. Pero no era él, ese pastor, una persona conocida nacionalmente o aún mundialmente. ¿Por qué? Pues una iglesia pequeña, unos cuantos hermanos ahí, hermanas en la iglesia americana. Y pues el departamento hispano era mucho más grande y numeroso que el americano, pues no era alguien que muchos admiraban o quizá ni respetaban, ni menos si no lo conocían. Pero de repente surgió algo que Dios lo mudó ahora a pastorear lo que es la iglesia bautista ahí en Hammond, Indiana. Y entonces el pastor Wilkerson ahora es conocido por muchas iglesias, por muchos pastores. Ahora es invitado a predicar a muchas conferencias y antes no lo conocían. Pero ahora tuvo una posición que causó que sea más visible y más conocido y que otras personas lo quieran conocer. Aunque él no cambió, él es la misma persona. Y una semana antes y una semana después era la misma persona, pero de repente ya todos o muchos querían introducirse, querían que lo conocieran, querían invitarlo. Y miramos que algo similar sucede aquí con el rey Agripa. Y versículo 14 dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Empezaron a formar una amistad, empezaron a conocerse y ya después le dijo, ¿sabes qué? Deja comentarte algo que me pasó, que apenas me pusieron como gobernador de aquí. Y al llegar yo a Israel, a Jerusalén, lo primero que me pidieron los judíos es que yo condenara a Pablo a muerte, que yo matara a Pablo, que lo mandase a la destrucción. O sea, se me hizo un favor raro y entonces yo le contesté, pues él necesita, siendo romano y estando bajo la custodia de Roma, necesita que los acusadores estén delante de él y él defenderse. Ahora, al leer este pasaje de la Escritura en lo que es el texto recibido en griego, noté que esa palabra defenderse es la palabra apologías,
donde recibimos la palabra apología, que es lo que se usa para la defensa del evangelio, la defensa de la palabra de Dios y lo que Dios dice, la defensa en contra de teorías como la evolución. Y entonces es importante poder defenderse, es importante aprender apología para poder refutar las doctrinas falsas, refutar las teorías falsas y entonces poder defenderse correctamente. Y aquí entonces él dice, a estos, versículo 16, respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse. Ahí está la palabra que mencioné. Y pueda defenderse de la acusación. ¿Sabes que va a haber personas que se van a burlar de ti? Aquí en la capital de lo que llaman el gran estado de Texas, por ser el estado más grande en área de millas de los contiguos estados de los Estados Unidos de América. Y aquí estando en la capital, una de las universidades más conocidas del país, hay muchos ateos. Muchas personas que deciden no creer que Dios existe. ¿Por qué? Pues porque les han enseñado la teoría de la evolución y a ellos no les han enseñado la información que refuta esa teoría. Solamente les enseñan la mitad de la información, no el otro lado de la moneda. Y entonces ellos al mirarte y al mirarnos pueden pensar, son ignorantes, no conocen, por eso ellos creen que Dios existe. Pero cuando nosotros aprendemos el por qué sabemos que la Biblia es palabra de Dios, por qué sabemos que Dios existe y cómo poder refutar esas doctrinas, defendernos en contra de sus mentiras, entonces los que en verdad quieren saber la voluntad de Dios, conocerán si la doctrina es de Dios. Pero sabes que no toda la gente quiere hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen, bueno, si Dios existiese, quisiese saber. Otros ya han decidido, aunque Dios exista, no me importa, yo no quiero creer en Dios. Pero por lo menos debemos saber defendernos. ¿Sabes que Pablo mismo no le pagaron a un abogado defensor para defenderse? No, él mismo fue su mismo abogado defensor. Y se puso al tú por tú con los mejores abogados acusadores de su tiempo, los mejores oradores de su tiempo. Y él comprobó que las acusaciones eran falsas y contradictorias. Y entonces, pues él dice que ya cuando Pablo estuvo ahí presente y hablaron de todo esto, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, pues pensaban quizá este fue un homicida, quizá él fue un traidor o algún espía o algo así, pero ningún cargo de lo que sospechaba presentaron, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Ahora, esa palabra que se traduce al español religión, en griego es un compuesto de dos palabras. La palabra adoración y la palabra demonios. Entonces, este Festo, cuando habla acerca de la religión de los judíos, él quizá en una manera burlona, quizá en una manera derogativa, habla de la religión judaica, de la religión de los fariseos, el fariseísmo, diciendo, esa adoración demoníaca, esa adoración de los demonios. Y así hay personas que en el tiempo de Roma creían lo que era lo que nosotros conocemos como la mitología griega y la mitología romana, pero para ellos no era un mito, para ellos realmente era algo que creían como si fuese cierto.
Ellos creían en Zeus. Ellos creían en estas cosas, ellos creían en demonios, y dice, eso es la manera que ellos adoran a los demonios. Esa es la manera que ellos practican el ocultismo y que ellos hacen su religión. Y entonces cuando acusaron a Pablo, no tenía nada que ver con haber cometido un crimen o con haber matado a alguien, tenía que ver con la manera que los fariseos adoran a los demonios. Y dice aquí entonces que también era acerca de la cuestión de uno llamado Jesús, de un cierto Jesús. Ahora, Jesús, la palabra Jesús literalmente significa Jehová salva. Él realmente es Jehová el Verbo manifestado en carne. Y por eso Él es Jehová, el único que salva, el único que puede salvarnos de la condenación del lago de fuego. Y dice, los fariseos estaban hablando acerca de su manera que ellos adoran a los demonios, pero acusaron a Pablo acerca de un cierto Jesús, de un Jehová salva, ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. ¿Sabes que nosotros no servimos a un Dios muerto? No servimos a una persona muerta. Los budistas pueden ir a donde está lo que son los huesos o lo que es Buda, y los que creen en diferentes religiones, y Joseph Smith y Helena White, los adventistas del séptimo día, están muertos. Que los allá que siguen el Corán y ellos creyendo que Dios es quien manifestó el Corán, no, eso fue escrito por demonios, influenciado por Satanás. La Biblia dice que lo que se escriba después de Apocalipsis diciendo que es palabra de Dios, no es de Dios. Que hay maldición de Dios el que escriba algo diciendo que es de Dios después del Apocalipsis. Y el Corán fue escrito después del Apocalipsis. Y entonces ellos piensan que Mahoma es un gran profeta o el profeta más grande que ha existido. No, él está muerto y él no fue profeta de Dios, fue profeta de Satanás. Pero no de Dios, no de Jehová. Pero Jesús, aunque sí es Dios, Jehová el Verbo manifestado en carne, y aunque sí vivió una vida perfecta y murió en la cruz tomando nuestro lugar, siendo nuestro sustituto, murió, fue sepultado. La Biblia dice que resucitó al tercer día y Él está vivo, no está muerto. Y este Pablo, que como fariseo de fariseos, con ese celo en contra, ese celo religioso en contra de Dios, iba y causaba que los creyentes fuesen encarcelados, quizá torturados, y ellos negasen a Cristo. Después Jesús mismo se le aparece y lo tumba al piso. Y si él estaba en caballo, cayó más recio y quedó ciego. Y él se dio cuenta que Jesús existe y que Jesús está vivo. Y él puso su fe en Jesús como su Señor y le dijo, Señor. Y en ese momento dejó que Jesús fuera su suprema autoridad. La palabra Señor, con S mayúscula en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la palabra griega kurios, que significa suprema autoridad, el que es el dueño, el que gobierna, el que dirige, el que manda. Y Saulo le dice, Señor. Y ahora, muchos años después, décadas después, quizá 20 años después, él está encarcelado, pero predicando y afirmando que Jesús está vivo. Y entonces dice, no es algo que yo esperaba. ¿Y por qué quieren matar a este Pablo por predicar eso, por decir eso? Y entonces le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. ¿Y qué tan ridículo? ¿No vas a enviar a alguien a una corte menor? Debe de ir a una corte mayor. Y entonces Pablo, mirando que era
sin esperanza el que él fuese libertado, después de años de estar encarcelado injustamente, habiendo comprobado que las falsas acusaciones con que lo acusaban eran mentiras, y como él había comprobado eso, él apeló al César. Quiere decir que ahora tenía que ser enviado a Augusto, quien era el César, la suprema autoridad en Roma, puesto que él era el que gobernaba en aquel tiempo todo el mundo conocido. Y entonces dice, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, versículo 21, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Bueno, ya estaba custodiado. Ya tenía años de estar custodiado. Ya tenía años de estar encarcelado. Pero claro, eso hace que se mire un poco mejor él delante del rey Agripa. Y entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. A mí también me gustaría escucharle. ¿Sabes que hay gente, la Biblia dice, que tiene comezón de oír? Nada más quieren estar escuchando cosas nuevas. Les gusta que le hagan cosquillas en el oído, escuchar cosas que le agraden. Y hoy en día hay tanto entretenimiento. Y hay una diferencia, porque aún esa palabra entretener tiene que ver con impedir el entrar. Te están deteniendo. Y no estoy diciendo que todo entretenimiento es malo. No, puedes entretenerte en algunas cosas sanas, pero hay mucho entretenimiento que sí es pecado, mucho entretenimiento que sí es impío. Antes, cuando no existía toda la tecnología de hoy en día, no había ni fotos, tenían que pintar, y hay pinturas y la gente miraba pinturas. Y después diseñaron el poder tomar una foto. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Una foto ya de algo real, y ahí se tenían que quedar con el pose que iban a tener por quizá minutos o más tiempo para que por fin se tomase la foto. Y después de muchos años empezaron a tener un show de fotos. En inglés le llamaron picture show. Lo que en su manera, al comenzar, en su origen, es lo que nosotros consideraríamos el comienzo de las películas, de los videos. Y lo que hacían es, ya que la tecnología era suficientemente rápida para tomar muchas fotos, tomaban fotos mientras que la gente se estaba moviendo, y luego ponían esas fotos y rápidamente las presentaban y se miraba como un tipo de movimiento, como un tipo de video. Es un show de fotos. Por eso no le llamaban video, no le llamaban película, le llamaban picture show, un show de fotos. Pero era eso, eran fotos, no había sonido, no había audio. Y si alguien quería mirar un picture show, tenía que ir al cine y mirar esa serie de fotos, ese show de fotos, el picture show. No había televisiones en las casas de las personas, no había ninguna manera de poder mirar ese show. Si no iban al cine, no lo miraban, tenían que ir al cine para mirar ese picture show. Y algunos cines enseñaban cosas que estaban bien. Realmente en aquel tiempo la mayoría de lo que enseñaban, o mucho de lo que enseñaron al principio, eran cosas que no diríamos que son malas o que tiene pecado o algo así. Miramos videos o picture shows, un show de fotos de los muy antiguos. ¿Sabes que aún las personas que no eran creyentes, si pusiésemos una foto de las mujeres en aquel tiempo, ¿sabes que todas tenían faldas largas, casi tocando los tobillos? Estoy hablando de mujeres que no son cristianas, no son bautistas, no son creyentes, hablando de mujeres que podríamos decir son impías, no son creyentes, no son salvas. Y toda la sociedad en este país, las mujeres en su mayoría usaban
faldas largas, casi tocando el tobillo. Y de repente alguien inventó lo que es un VCR. No sé si ustedes, algunos quizás no conozcan lo que es un VCR, quizás los más jóvenes, pero era una caja rectangular y adentro ya tenía lo que era el video y el audio, y el VCR, que le llaman, lo metían, se conectaba a la tele, ya que era todo blanco y negro, pero ya podían mirar películas en su casa. Blanco y negro, y tenía audio, y ya podían mirarlas, ya no tenían que ir al cine, ya podían mirarlas en su casa. Y aquellos pastores que antes predicaban en contra de ir al cine, quizá no enfatizaban el por qué. No porque quizá el ir a ese lugar fuese pecado, sino por lo que estuviesen mirando. Y entonces aquellos que decían, yo no voy al cine, traían películas a su casa que no deberían y decían, yo no voy al cine. Y así es la gente religiosa que solamente sigue reglas, está quizá obedeciendo ciertas reglas de su iglesia o de su religión, o que el pastor menciona, pero no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Y Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y entonces empezaron después a sacar con DVDs, compact disc y DVDs ya con video y a color. Y entonces algunos se acuerdan de las tiendas que estaban llenas de videos, de películas ahí. Y dice un pastor que él fue cuando abrieron uno de esos lugares donde había películas, y él rentó una caricatura, y luego fue otra vez y rentó otra caricatura, y que él dijo, pues estas caricaturas no son malas, no miré nada malo en ellas, pero unos hermanos y unos jóvenes y niños de la iglesia empezaron a ir a esos lugares y rentar películas perversas, películas impías, y decían, ¿el pastor también viene y renta de aquí? El pastor también viene, y entonces dice ese pastor que dijo, no, pues ya no voy a volver a rentar en un lugar de esos, para que no digan, pues el pastor va. Dice, no es que sea malo el rentar una caricatura, depende de qué caricatura, porque eran diferentes en aquel tiempo, aunque aún en aquellos hay brujería y cosas que no deberíamos estar mirando. Pero empezaron ahora, que ya cerraron eso con las cajas ahí en las tiendas, y luego empezaron a tenerlo digitalmente ya en lo que es en el internet. Ya ni tienes que rentar nada de Blu-ray y eso, y ahora ya está digitalmente en el internet, hasta en el teléfono. Y algunos hermanos, quizá bautistas, quizá de los que dicen que son fundamentales y rajatablas independientes y lo que digan, que no van al cine, no irían y no rentarían algo así, están empezando digitalmente a mirar cosas impías, cosas perversas, cosas que a Dios no le agradan, y Dios entonces dice, mira, todo lo que sea bueno, que todo lo que me agrade, eso debes de meditar en eso debes de mirar, no en otras cosas. Pero en los cines, que antes los predicadores decían, no vayas al cine por esto, por aquello, no porque el cine en sí, el edificio o mirar un video, tener audio sea algo malo. Hay museos donde tienen bocinas y tienen lugares de asiento, y puedes mirar un documental que no es impío, que quizá tenga que ver con leones o algo así, y no es eso pecado, pero si te miran yendo a algún cine, ellos no saben qué tipo de película miraste ahí adentro, y puede ser piedra de tropiezo para tu hermano, para tu hermana en Cristo, y causar que ellos tropiecen y ellos digan, no, pues yo miré a tal persona, y entonces digan, no, pues el hermano la hermana fue al cine, y entonces cause eso, que sea una piedra de tropiezo para los nuevos creyentes. Pero no solamente es importante no ir al cine, sino no mirar cosas que a Dios no le agradan, aún en tu casa o tu celular. Pero así como la gente va para mirar el show en el cine, hay algunos, como tienen comezón de oír, vienen a mirar un show a la iglesia. Y la iglesia no es un show, la iglesia no es un cine, la iglesia no es un circo.
En los circos uno va y mira diferentes cosas que hacen y cómo avientan lumbre y cómo brincan y cómo a veces tienen diferentes animales, un león o elefante y hacen un show con ellos, o tienen payasos. ¿Sabes? Yo no soy un payaso. No estoy aquí para entretenerte, hacer un show, para hacer un circo. La iglesia no es un circo. No venimos a la iglesia para ser entretenidos. La iglesia es donde Dios dice que es su casa y será llamada, dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Y Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y el contexto es refiriéndose a la iglesia, dice, ahí estoy yo. Y sabes, entonces, aquí no estamos para ser entretenidos por el pastor o a ver qué música especial hay o qué cantos especiales hay o qué instrumentos son tocados. Dios es la audiencia, no ustedes. Dios es quien nos está mirando. Él me está mirando a mí, los está mirando a ustedes. Y Dios es quien decide si Él está agradado con nosotros o no. Entonces no venimos aquí para ser entretenidos, no venimos aquí para nada más desperdiciar un tiempo, para escuchar algo, para ver qué dice el pastor. Yo quiero escuchar de Jesús, dijo el rey Herodes, que quería que Jesús hiciera algún milagro, alguna cosa, pensando que él era también como un show. Quiero ir a ver a un truco de magia. No, Jesús no es un mago. No estaba haciendo trucos. Y Él no lo estaba haciendo por show, para entretener a la gente. Y el rey Herodes en aquel tiempo dijo, se fastidió con Jesús y lo avergonzó y lo regresó a Pilato. Y aquí el rey Agripa dice, yo he escuchado de Pablo. A mí me gustaría oírle. Quiero mirar a Pablo, quiero escuchar a Pablo. Mañana le oirás. Pero no estamos aquí por show. No estamos aquí para ser entretenidos. La iglesia no es un circo. Si no estamos aquí para ser entretenidos, entonces ¿para qué estamos aquí? Bueno, la Biblia dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, identificándose con el bautismo del cielo. El bautismo que Dios autorizó es el bautismo bautista. Cristo fundó una iglesia bautista en doctrina y práctica. Y entonces la iglesia bautista es compuesto de aquellos que han dejado que Cristo sea su redentor, el dueño de su alma. Cristo ha pagado la deuda de su pecado. Cristo los ha salvado del infierno, les ha regalado vida eterna en el cielo. Después de ser salvos, toman el primer paso de obediencia, que es ser bautizados, para identificarse públicamente que no están avergonzados de Cristo y públicamente y visiblemente mostrar que estaban muertos en sus delitos y pecados y que Dios les ha dado vida eterna, han resucitado espiritualmente, que ahora como Cristo resucitó entre los muertos, ellos tienen ahora vida eterna y son considerados como miembros. La iglesia los acepta como miembros de la iglesia, si no hay una razón para no permitirlos estar ahí. Son recibidos como miembros de la iglesia y ahora la Biblia dice que son parte del cuerpo de Jesucristo. La iglesia local, la cabeza es Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo. No es una organización. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Hay una diferencia. La iglesia está viva porque tenemos la vida en Cristo y somos parte de su cuerpo. La iglesia que Cristo fundó, entonces debe de moverse, debe de obedecer a Dios. Cuando mi cerebro le dice a mis manos que se muevan, a mis dedos que se muevan, a mis pies que caminen, mis manos, mis dedos, mis pies deben de obedecer. Cuando Dios, siendo la cabeza de su iglesia, manda a su iglesia que haga algo, nosotros, el cuerpo de Jesucristo, debemos de obedecer a nuestra cabeza, que es Cristo. Somos un organismo, somos un cuerpo, estamos vivos y debemos de obedecer a Dios. ¿Qué sucede si a veces por algún accidente? Me acuerdo una vez fuimos a un campamento de jóvenes cuando yo era joven
y miré a un pastor ya quizá unos 50, 60 años de edad. Había un lazo donde uno se debería de agarrar y dejarse ir hasta el otro lado de un árbol al otro, allá como unos 50 pies de altura, unos casi 20 metros de altura, algo así. Y cuando él se agarró y se empezó a dejar así, se dislocó el brazo. Y cuando llegó para allá, tenía el brazo dislocado. Y entonces, aunque su cerebro le decía a su brazo, muévete, levántate, su brazo no funcionaba, estaba dislocado. Ahora, los dedos todavía los podía mover y eso, pero no podía levantar su brazo. ¿Por qué? No estaba funcionando bien. Se había dislocado. ¿Y qué sucede? A veces Dios a la iglesia, a su cuerpo, a los miembros de su cuerpo, Dios les dice, haz esto, pero están dislocados. No están en su lugar. No están donde Dios quiere que estén. Gracias a Dios por ustedes que están aquí. Están donde Dios quiere que ustedes estén. A veces pensamos, ¿qué será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, si es un domingo y es hora de iglesia, de estar en la iglesia, la voluntad de Dios para ti en ese momento es que estés en la iglesia. Hay cosas que no tenemos que preguntarnos si es la voluntad de Dios para nosotros. Sabemos que es la voluntad de Dios para nosotros. Pero algunos están dislocados. Y cuando Dios les habla, no pueden moverse, no pueden obedecer a Dios, no porque no tienen la capacidad de hacerlo, sino porque no están en su lugar correcto. Tienen que otra vez meterse, acomodar ese hombro, y ya después ese pastor estuvo bien y pudo mover su brazo, aunque sí estuvo bien adolorido por un tiempo, mayugado y los tendones estirados y eso. Duele, hay un proceso de sanación, pero duele. Y cuando te sales del lugar donde Dios te tiene o de hacer lo que Dios te dice que hagas, vas a sufrir, vas a pasar dolor que Dios no quería que pasases. Y Dios te quiere regresar al lugar correcto y va a quedar un moretón, va a quedar unos tendones estirados, va a quedar algún dolor que Dios no quería que pasases. Pero siempre va a ser mejor que regreses al lugar correcto y que obedezcas a tu cabeza, que es Cristo, que a mantenerte el resto de tu vida dislocado fuera de la voluntad de Dios, sin estar donde Dios te dice que estés, sin hacer lo que Dios te dice que hagas. Entonces la iglesia no es un circo, no es para que tú vengas nada más para escuchar algo, sino para que tú seas alimentado, alimentada espiritualmente. Y cada miembro de nuestro cuerpo, al comer el cuerpo, envía nutrientes y energía a cada miembro del cuerpo para que pueda hacer su deber. Y Dios a ti te ha fortalecido, el Espíritu Santo te ha dado el poder de obedecer a Dios. Entonces venimos a la iglesia para ser alimentados la palabra de Dios, para poder crecer en Cristo, para poder obedecerle mañana, hoy y mañana y cada día esta semana. Y Dios, aunque sí nos da en su palabra mucha sabiduría e instrucción y mandamientos de cómo vivir nuestra vida en cada área de nuestra vida, a los hombres que están casados como esposos, a las hermanas casadas como esposas, a los que tienen hijos como padres y a los hijos cómo ser buenos hijos obedientes a sus padres. Y a cada persona y cada área en el trabajo, en los negocios, en cada aspecto, aún en la iglesia, cómo actuar y qué hacer. Como iglesia, específicamente a la iglesia, Dios le dice, id y predicad el evangelio. Entonces la obra de la iglesia no es tu comodidad, no es tu entretenimiento, sino es que obedezcas en ir a evangelizar. Id y evangelizar, id y predicar el evangelio a toda criatura, a cada persona. Y los que sean salvos, la Biblia dice, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquellos que son bautizados, agregados a la iglesia, dice entonces después de eso, y enseñándoles que guarden todas las cosas. No nada más que aprendan todas las cosas y no las guarden, o que aprendan y desobedezcan, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Sabemos que la iglesia que Cristo fundó, la iglesia bautista, continuará hasta que Cristo regrese, porque Él lo prometió. Y entonces tú, como miembro de esta iglesia, no es venir a entretenerte, porque no es un circo, la iglesia no es un circo, es venir a alimentarte para ir y obedecer y evangelizar. Eso es tu responsabilidad, no que Dios como pastor de esta iglesia te di, sino Dios como príncipe de los pastores te dio. No, es que yo en esa iglesia no tengo ningún ministerio. No mientas, Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Y no te lo di yo, te lo dio Dios. No, yo en esa iglesia no tengo ningún ministerio. Dios te ha puesto como embajador. Tu ministerio es que seas un embajador de Cristo compartiendo el evangelio. Tú sí tienes un ministerio en esta iglesia. Y ese es el propósito de esta iglesia. Las iglesias que se llaman iglesias que ni son iglesias, algunos dicen que fellowship church, que iglesia de compañerismo, y que Bible church, iglesia de la Biblia, y que presbiteriana, y que pentecostal, y que lo que te dé la gana. Y tienen música, ven al concierto de rock que vamos a tener aquí en la iglesia. Ven el día de Halloween, vamos a celebrar Halloween, dicen las iglesias impías. A propósito, no debes de celebrar Halloween. Ese día es un día que tiene orígenes de ocultismo, de satanismo. Y si una iglesia está usando eso, que vístete aquí de bruja y vente a la iglesia y que enseña la maestra de escuela dominical va a estar vestida de bruja y que traigan a los vecinos y que vamos a dar dulce, eso no agrada a Dios, eso es impío. Pero muchas iglesias, dizque entre comillas iglesias, usando cosas para entretener, para hacer un show, un espectáculo, son como un circo. Pero la iglesia que Cristo fundó no es un circo. Entonces tú como miembro de esta iglesia, no vengas para ser entretenido, no vengas para ver qué te gustó de lo que se dijo y qué no te gustó y criticar, no vengas para, bueno, pues a ver si aprendo algo, no, ven para ser alimentado, para ir y obedecer a Dios en evangelizar. Y al predicar a través de toda la Biblia, también Dios nos enseña cómo ser buenos padres, buenos trabajadores, buenos empresarios y etcétera. Pero como miembro de esta iglesia, venimos, alabamos a Dios, nos congregamos en su presencia. Él es quien nos está mirando, nosotros somos la audiencia. Y que cuando Él te mira a ti, Él conoce tus pensamientos, Él conoce lo que está en tu corazón. Que lo que esté en tu corazón y lo que estés pensando no sea, el trabajo mañana. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a comer después de que el pastor se calle? Porque está medio aburrido ahorita, no, el show no estuvo tan bien este día. No, sino que sea pensamientos que agradan a Dios. Pensamientos que cuando Dios te mire, sabiendo tu corazón, sabiendo tu pensamiento, diga, me agrada mi hijo, me agrada mi hija. Está haciendo mi voluntad. Voy a proteger y bendecir su vida. Así que la iglesia no es un circo, la iglesia es un cuerpo. Obedece a Dios, vive para Dios, evangeliza, agrada a Dios y Dios te recompensará.